Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a desentrañar un tema que, bueno, toca fibras sensibles, las heridas emocionales de la infancia. Tenemos material súper variado, ¿eh? Charlas con expertas como Margarita Blanco, Gemma Aguirre, también análisis de terapeutas como Óscar Martín Blas, Ivonne, artículos, libros. Así es. Y la idea es entender bien qué son estas heridas, ¿no? Cómo se originan, según estas miradas. Y lo que me parece más intrigante, ¿cómo podrían estar, digamos, influyendo silenciosamente en cosas muy, muy concretas de la vida adulta? Totalmente. Como en las finanzas, por ejemplo, o en las relaciones de pareja. Mucho más de lo que uno a veces cree. Sí, eso. Vamos a meternos a fondo con esto. Perfecto. Vamos a ver cómo experiencias de chicos, que a veces uno ni recuerda bien, pueden crear patrones que se repiten una y otra vez. Lo fascinante, creo yo, es descubrir esas conexiones medio escondidas entre la niñez y, bueno, las decisiones que tomamos ahora. Sobre todo con la plata y la pareja. Empecemos por ahí entonces. ¿Qué son exactamente? Las fuentes hablan de 5 principales, ¿no? Rechazo, abandono. Humillación, traición e injusticia. Esas 5. Y aclaran algo importante. No siempre son traumas enormes, visibles. A veces es cómo percibimos de niños que nos trataron, ¿no? Nuestras figuras importantes, papá, mamá, cuidadores. Exacto. ¿Cómo lo interpretó ese niño o esa niña? Y esas percepciones, bueno, nos llevan a crear como mecanismos de defensa. Algunas fuentes les dicen máscaras. Es interesante el concepto. Sí, ¿cómo serían esas máscaras? Bueno, mira, la persona que sintió rechazo tiende como a huir, a esconderse. La de abandono, a depender mucho de otros. Ajá. La de humillación puede caer en patrones, digamos, masoquistas, de buscar sufrir sin darse cuenta. La de traición necesita controlar todo. ¿Y la de injusticia? La de injusticia tiende a la rigidez, a ser muy estricta consigo misma y con los demás. Son formas inconscientes de protegerse de ese dolor original. Claro, para no volver a sentir eso. Pero aquí se pone interesante. Una de las fuentes, creo que era Marta Higareda, cuenta algo personal, ¿no? Sí, muy ilustrativo. Ella contaba cómo reaccionaba a veces de forma exagerada con su pareja, y después se dio cuenta de que no era ella, la adulta, reaccionando, sino su niña vulnerable. ¡Wow! Sí, esa niña interior activada por una herida vieja, esperando algo que no recibió de chica, como, no sé, sentir que le importaba mucho a su pareja si no le contestaba un mensaje rápido. Una cosa así. Qué fuerte cómo se repite eso. Y no solo en la pareja, decías. No, para nada. Ahí es donde entra fuerte el tema del dinero. Varias fuentes, Óscar Martín Blas, por ejemplo, y libros como Sanando las finanzas del alma, lo conectan directamente. ¿Cómo sería esa conexión? ¿Algún ejemplo? Pues mira, la herida de abandono, por ejemplo, podría llevar a depender económicamente de otros. O al revés, a gastar mucho, quizás para llenar vacíos, buscando compañía o experiencias para no sentirse solo. Tiene sentido. O la de rechazo. Puede llevar a bloquearse profesionalmente, por miedo a no ser suficiente, a que no te valoren. Entonces, mejor ni lo intentas, o te escondes. Ujú. Incluso se habla de cómo una desconexión con la energía paterna o materna, según estas teorías, puede trabar la capacidad de generar dinero o tener éxito, como si hubiera una falta de permiso interno para prosperar. Es impactante ver cómo algo tan temprano puede tener esos ecos tan específicos. También mencionan la sobreprotección, ¿verdad? Como otra fuente de herida. Sí, también. Que puede generar adultos quizás muy pasivos, que esperan que otros les resuelvan las cosas, o todo lo contrario, el famoso síndrome del emperador, que creen que el mundo les debe todo. Claro. Pero acá hay algo clave, que remarcan varias expertas. El objetivo no es culpar a los padres. Importante eso. Fundamental. Porque ellos seguramente también traían sus propias heridas, su propia historia. La sanación, dicen, pasa por reconocer la herida en uno mismo, entender de dónde viene, pero sin juicio, y como adulto, hacerse cargo de las propias emociones, de las reacciones de hoy. O sea, que el adulto de ahora gestione a ese niño interior herido y no al revés. Exactamente. Que el adulto tome las riendas. Y bueno, por eso surgen herramientas como la terapia financiera que mencionan las fuentes, ¿no?
para trabajar justo esa mezcla entre emoción y decisiones económicas. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja todo esto? Parece que la infancia sí traza como un mapa emocional medio invisible. Totalmente. Un mapa que, sin que nos demos cuenta, puede estar guiando un montón de decisiones importantes. En el amor, en el trabajo, con la plata. Pero la clave es la conciencia, ¿no? Darse cuenta. Ese es el primer paso, sí. Reconocer esos patrones, esas máscaras, qué emociones esconden, eso ya te da la posibilidad de elegir diferente. No estamos condenados a repetir la historia. Reconocerlo te permite empezar a escribir otra cosa. Y queda una pregunta flotando que plantean estas fuentes. Si esto influye tanto en el amor y el dinero, ¿en qué otras áreas más sutiles de la vida podría estar metido? Buena pregunta. Quizás en la salud, ¿En la creatividad? en cómo enfrentamos los desafíos. Claro. ¿Y qué potencial se libera cuando uno decide, conscientemente, trazar una nueva ruta? Una reflexión importante para llevarse, ¿no? Las experiencias tempranas adversas, eso que llamamos trauma infantil, la verdad es que dejan una marca, increíblemente profunda. Y duradera. Sí, sí, totalmente. No hablamos solo del emocional, sino de impactos, biológicos concretos. Sí, Y hasta en cosas que uno no esperaría, como la creatividad. exacto. Hoy vamos a meternos bien a fondo en esto, ¿no? Vamos a usar investigaciones neurobiológicas, estudios clínicos, datos de cuánta gente lo sufre y, testimonios también. Es que es un punto clave, El trauma en la infancia es súper complejo y tiene un peso enorme, digamos, en la salud pública. Claro. Porque afecta la estructura misma del cerebro, cómo respondemos al estrés, y define mucho de quiénes somos de adultos. A ver, entremos ahí. ¿Cómo se ve ese impacto en el cerebro? Hay estudios, ¿no? Como los de Teicher y su equipo, Sí, esos son fundamentales. que muestran cambios físicos, tal cual. Es como si el trauma dejara una cicatriz invisible en el cerebro. Afecta zonas como la amígdala. Claro, la amígdala, que es como nuestra central de alarma, ¿viste? Eso. Y el hipocampo también, que es clave para los recuerdos, para procesar lo que pasó y regular el estrés después. Exacto. Y esa cicatriz, digamos, tiene consecuencias bien químicas. Investigaciones como las de Lupien y su gente muestran que aumenta la producción de cortisol. La hormona del estrés. Esa misma. Y esto no solo hace que reaccionemos, de forma exagerada a tensiones que quizás son menores, sino que nos predispone más a sufrir, por ejemplo, ansiedad generalizada más adelante. Es como estar siempre alerta. Una hipervigilancia, decías. Tal cual. Y acá la cosa se pone, fascinante. Parece que esa herida de chicos también puede como congelar nuestra capacidad de crear. Ah, sí. Ese es un tema. Hay un estudio de Durand Cole y también lo que uno lee en foros tipo Reddit. La gente cuenta bloqueos muy fuertes. Sí, es muy común escucharlo. Describen una dificultad enorme para arrancar a crear, un miedo que paraliza a que no quede perfecto, o esa sensación de estar, ahogado por las propias ideas. Me acuerdo de un usuario, Dream Sower, que contaba algo así. Mira, lo revelador acá, según Naranjo, es cómo esas estrategias que nos sirvieron para sobrevivir al dolor de chicos, él las llama patrones neuróticos. Ajá. Pueden volverse, irónicamente, las jaulas que hoy nos limitan la espontaneidad, la creatividad genuina. No es solo un bloqueo, ¿entendés? Es un eco del pasado que te pone rígido ahora. Claro. Se instala eso que Durand Cole llama una instancia hipercrítica. Pensarlo como un juez interno, implacable, que te boicotea cualquier intento de expresarte de verdad. Entonces, esas formas de sobrevivir que aprendimos de chicos nos siguen jugando en contra. Precisamente, Heller y Lapierre hablan de estilos de supervivencia, como buscar conexión o sintonía. Imagínate un chico que para sentirse querido o aceptado por quienes lo cuidan, aprendió que tenía que ignorar lo que él necesitaba. Uf, qué duro. Sí, como le pasó a Alma, un caso que mencionan las fuentes. Se desconectó de sí misma por el maltrato. Y eso, claro, impacta de lleno en cómo te ves. En sí podés reconocer qué necesitas o querés de grande. Y también afecta tu expresión creativa, obvio. Y las secuelas van más allá de la creatividad, ¿no? Hay un artículo de Segovia Monga y su equipo que es muy claro.
Sí, es muy contundente. Detalla una asociación directa con trastornos psiquiátricos en la adultez, afectivos, alimentarios, de personalidad, y también con síntomas físicos que no se van, como colon irritable, dolores de cabeza. Síntomas somáticos, exacto. Y los números son, bueno, te dejan pensando. Un estudio chileno encontró que el 82% de las mujeres que consultaban en psiquiatría habían sufrido al menos un trauma infantil, 82%. Es altísimo. Y los más comunes, separación traumática, más de la mitad, y castigo físico con algún objeto, casi el 50%. Esas cifras son, la verdad, un llamado de atención muy fuerte. Nos obligan a pensar en la necesidad urgente de considerar el historial de trauma como un factor clave cuando abordamos un montón de problemas de salud, físicos y mentales, en los adultos. Es como que hay que mirar más allá del síntoma actual. Exactamente. Nos obliga a preguntarnos si estamos cuidando la salud de una manera realmente integral. Pero bueno, frente a todo esto, que suena bastante denso, ¿hay lugar para la recuperación? ¿Se puede salir de eso? Definitivamente sí. Y la clave, por suerte, está en la plasticidad cerebral. Es un concepto que resaltan fuentes como NB Psicología y estudios como los de Davidson y McEwen. ¿Plasticidad cerebral, o sea que el cerebro puede cambiar? Exacto. Nuestro cerebro, a pesar de las heridas, tiene una capacidad increíble para adaptarse, para cambiar, para sanar a lo largo de toda la vida. No está todo dicho en la infancia. Qué bueno escuchar eso. ¿Y cómo se llama esa capacidad de sobreponerse? Resiliencia. Es esa habilidad para recuperarnos, para adaptarnos después de la adversidad, del trauma. Y ojo, no es algo que tenés o no tenés, ¿eh? Se puede cultivar. Ah, ¿se puede desarrollar? Sí, sí. Hay factores que ayudan mucho. Tener apoyo social, familia, amigos, la escuela, la comunidad. Tener una buena autoestima. Sentir que podés manejar las cosas. Eso es la autoeficacia. Y tener estrategias flexibles para enfrentar los problemas. Entiendo. Y acá, claro, las terapias, los enfoques que se centran en las fortalezas de la persona son vitales. Tiene sentido. Entender la profundidad de cómo impacta el trauma infantil, desde la biología del cerebro hasta cómo se ve en nuestra vida adulta, incluso en la creatividad, es el primer paso. Es fundamental. Como para saber de dónde partimos. Exacto. Nos permite abordar las secuelas de una forma más efectiva y, sobre todo, nos ayuda a construir caminos hacia la sanación, hacia la resiliencia y, bueno, hacia un bienestar más pleno y que dure en el tiempo. Hasta la próxima.